palabra de Dios esta mañana. Vamos a tomar el libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 4. Leamos entonces el versículo 4. La palabra del Señor vino a mí. Leámoslo una vez más. La palabra del Señor vino a mí. Oremos. Padre, esta mañana, Dios, te pedimos que tu palabra nos visite una vez más, Señor. Nuestros oídos anhelan, nuestro corazón desea, nuestra mente, Dios, necesita una palabra tuya. Que sea tu palabra, Dios, la que dirija, oriente y marque nuestra vida. Padre, háblanos y bendícenos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo 4 habla con lo que es la forma en la cual Dios visita la vida del ser humano. El versículo 4 encierra los propósitos, los deseos, los planes de Dios para la vida del ser humano. El versículo 4 ya nos habla que es Dios el que está presentando una agenda para este hombre. El versículo 4 es la agenda de Dios para la iglesia. Usted y yo estamos esta mañana aquí por una razón fundamental y lo más importante en nuestra vida. Usted no está aquí o no debería de estar aquí por un familiar, por una persona, por un ser querido, por motivos personales. Usted está aquí y deberá de estar en este lugar por una razón, iglesia. Y eso es la palabra de Dios. Dios transforma la vida del ser humano a través de su palabra. ¿Cuántos un día estuvimos haciendo otras cosas? Usted, por ejemplo, hace un par de años, ni por cerca se le cruzaba por la mente estar reunido en la iglesia. Unos andaban haciendo cosas tan desagradables que incluso le puede dar pena mencionarlas. Pero apareció no la iglesia, apareció no el hermano que le llevó una invitación para que viniera o fuera a su renuevo. Apareció Dios dándole una palabra. Y es esa palabra, hermanos, la que siempre nos debe de sostener en el momento más complicado de nuestra vida. Es esa palabra la que siempre nos debe de impulsar a seguir adelante en el momento más difícil de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes tienen y han recibido una palabra? ¿Cuántos de ustedes un día estaban allí en una crisis personal, en una crisis sentimental, en una crisis, y Dios aparece y, como dice el versículo 4, la palabra del Señor vino a mí? Cuando Dios da una palabra, la da específicamente, la da directamente, la da concretamente. Dios no habla por hablar. Dios no abre su boca para marcar o para querer dirigir las circunstancias del grupo de personas. Podrá Dios aparecer y dar una palabra, sí, pero sin duda alguna Dios aparece en la vida del ser humano y Él le da una palabra para él. La palabra que usted ha recibido es suya. Y quizás la palabra que usted ha recibido puede ser distinta a la palabra que yo he recibido. Quizás la palabra que Dios reveló a usted en la montaña, en su renuevo, es una palabra quizás distinta a la palabra que yo he recibido. Pero en esa palabra Dios traerá bendición a nuestra vida.
Dios traerá resultados de beneficio a nuestra vida. Esa palabra puede al inicio gustarnos, no gustarnos, parecernos o no parecernos, agradarnos o no. Pero el resultado último de esa palabra siempre será una vida de victoria y de triunfo, hermano. Queremos siempre en la vida disfrutar de bienestares, posesiones materiales, recursos, salud. Queremos disfrutar de un tiempo bueno para nuestra vida. Pero alejado de esa palabra, haciendo lo contrario a esa palabra, es difícil e imposible alcanzar todo lo que deseamos para nuestra vida. Eso significa que lo más importante, o lo que debe de ser más importante para nosotros, es la palabra de Dios que ha sido revelada a nuestra vida. Es la palabra de Dios que ha marcado. Lo más importante para nosotros, pues, iglesia, por más que usted logre y ame a su hijo no debe de ser lo más importante en su vida. Por más que usted ame a su esposa o ame a su novia, ella o él jamás debe de ser lo más importante en su vida. El trabajo, el negocio, jamás debe de ser lo más importante en la vida. Estamos nosotros aquí, hermanos. Esta iglesia al cierre del año 2014 puede reunirse y convocar una reunión el 28 de diciembre por una razón. Y es que la palabra de Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Usted y yo somos el fruto, hermanos, de la palabra de Dios. Usted y yo somos el fruto de la palabra de Dios que vino a nuestro pastor. Y esa palabra lo impulsó, lo llevó a trabajar contra todos y contra todas. Contra un sistema religioso, incluso contra los mismos hermanos. Pero como vamos a ver en la Escritura, Dios estaba con el profeta, Dios estaba con el hombre de Dios, con su hombre, con su siervo, y Él se encarga siempre de sostenernos. Usted hoy puede quizás no estar viviendo un tiempo bueno. Quizás hoy usted puede no estar viviendo un tiempo que le gusta, agradable. Está quizás lejos de su familia, lejos de sus hijos, lejos de aquello que llena su corazón. Pero tarde o temprano la palabra de Dios traerá los resultados de la obediencia hacia ella. El profeta dice en el versículo 4, como habéis dicho, el texto dice: la palabra del Señor vino a mí. ¿Y qué decía esa palabra? Muchos queremos escuchar una palabra solo de bendición. Queremos escuchar palabras que nos digan, que nos hagan sentir que pronto seremos bendecidos, que pronto seremos sanados, que pronto recibiremos una provisión. Y buscamos siempre con un corazón quizás hasta sincero escuchar una palabra de estas. Y lo primero que hace Dios frente al profeta es decirle, como dice el versículo 5, antes de formarte en el vientre ya te había elegido. Lo primero que hace Dios es confirmar nuestra elección. No estamos aquí por una casualidad, hermanos. Usted no está aquí por una casualidad. Antes que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había elegido. Y nos había elegido sabiendo el tipo de personas que seríamos. Nos había elegido sabiendo y reconociendo nuestros conflictos, nuestras dudas, nuestros pecados. Él nos había elegido antes que naciéramos. Y esto, hermanos, es maravilloso porque esto nos hace entender que antes que estuviéramos en este mundo, Dios ya tenía un plan para mi vida. Dios ya tenía un propósito para mi vida. Dios ya tenía una agenda para mi vida. Que en este mundo podía vivir carencias y necesidades en mi niñez o en su niñez, sí. Podía vivir momentos complicados y difíciles, sí. Pero tarde o temprano la palabra de Dios lo empujaría a usted hacia el cumplimiento de sus propósitos.
Eso significa significa que antes que yo viniera a este mundo y hasta que parta de este mundo, a lo largo de mi vida, el Señor estará conmigo. Y aun cuando yo ya no esté en este mundo, seguiré estando cerca de Dios. Eso significa que nuestra vida, hermanos, no va a la deriva. Significa que nuestra vida rinde o se rinde al propósito de Dios. Y le dice, antes que nacieras, ya te había apartado. Dios nos elige y Dios nos aparta. Dios elige como que usted fuera, cuando usted va a comprar algo, usted elige algo y lo aparta, lo toma para usted. Dios hace lo mismo. Dios nos elige y Dios nos aparta. La palabra de Dios para el profeta, en principio quiere darle a entender a él que su instancia o su permanencia en este mundo no es destino, no es producto de la casualidad ni del destino, sino que es y parte de un plan de Dios para su vida. Lo primero que la palabra, hermanos, cuando aparece en nuestra vida es hacernos entender que no estamos aquí a la deriva ni por casualidad, sino que Él tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. Lo primero que el Señor le quiere decir esta mañana es que Él tiene un plan y un propósito para usted. Que antes que usted naciera, durante su vida y después de la muerte, Él estará con usted. ¿Por qué? Porque Él nos eligió y porque Él nos apartó. Y esa elección de Dios para nosotros no fue en principio una decisión nuestra. Oiga esto. O usted podía elegir si Dios lo tomaba o no lo tomaba estando en el vientre de su madre antes que naciera. Hoy en la vida podemos tomar decisiones. Todos nosotros tomamos decisiones. Tenemos la capacidad de tomar decisiones, sean buenas o malas, pero al final son decisiones. Pero antes que usted naciera, usted no podía tomar decisiones por usted. Antes que usted estuviera en el vientre o durante el vientre de su madre o cuando usted naciera, usted no podía tomar esa decisión o esa elección. Nuestro llamado, hermanos, no es producto de nuestras decisiones. Nuestro llamado es producto de la decisión de Dios. Dios decidió elegirla a usted, pese a quien le pese, le guste o no le guste a las personas. Dios lo eligió a usted. La elección de Dios no es algo que nace de mí. La elección de Dios es algo que nace de Él. Por eso que frente a los problemas que podemos vivir y a las incapacidades que podemos presentar en la vida, esas cosas jamás serán un impedimento para seguir disfrutando de la elección de Dios para nuestra vida. Podemos vivir en la montaña o podemos vivir en el valle, pero aún en esos lugares la elección de Dios seguirá teniendo poder y eficacia sobre nuestra vida. Podemos disfrutar de un tiempo de salud o un tiempo de enfermedad, pero la elección de Dios siempre estará allí, hermanos, no siendo modificada, no siendo transformada por las condiciones personales que enfrentamos en este mundo. Y Dios le dice al profeta: yo te he elegido, yo te he apartado. ¿Para qué? Versículo 5. Y te había nombrado profeta para las naciones. Por encima de todas las cosas y los planes personales que podemos hacer en este mundo, por encima de las decisiones sentimentales, personales, que usted y yo podemos tomar, hay algo que no se debe de discutir. Hay algo que no se puede negociar. Y es cómo Dios lo mira a usted y qué quiere Dios de usted en relación a su reino. Usted puede tomar decisiones, como decía así, pero hay una manera en la cual Dios nos mira a nosotros.
y nos mira como una persona que lleva su palabra. Un profeta es la persona que portaba la palabra de Dios. Oiga, hermanos, usted ha sido nombrado y ha sido llamado para que usted porte la palabra de Dios y la comunique. Usted está aquí más que para hacer familia, más que para hacer hijos, más que para acumular recursos, más que para tener vehículos, más que para tener amistades, más que para pasarla bien en este mundo. Estamos aquí porque somos portadores de la palabra de Dios. No estamos en este mundo, en principio, para tener familia. Y aunque esto puede ser contradictorio o puede no gustarle a algunos, no estamos aquí para tener vehículos, para tener posesiones materiales. Todas estas cosas son regalos de Dios para nuestra vida, sí. Pero el propósito original de Dios es esto: que usted sea profeta para las naciones, que usted sea un hombre que porte la palabra de Dios, aún en momentos complicados, aún en momentos difíciles. Y frente a la palabra de Dios, el profeta reacciona de la siguiente manera, versículo 6. Yo le respondí: mi Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. ¿Sabe qué me decía Dios cuando leía esta porción de la Escritura? Dios me decía que habemos muchos que huimos de responsabilidades. Y que esta mañana hay muchos de ustedes que están huyendo de sus responsabilidades. Huyen de su llamado. Huyen de los propósitos de Dios. Huyen de los planes de Dios. Se esconden como Jonás. Dios les revela planes y propósitos. Dios le da una misión. Dios le entrega una misión. Y muchos de ustedes huyen. Y al huir podemos poner muchos pretextos. El profeta pone uno, o varios, y dice: soy muy joven y no sé hablar. ¿Cuántas veces hemos puesto impedimentos o le hemos puesto trabas a Dios? Dios le ha dado palabras de bendición, ¿sí o no? Pero Dios también le ha dado palabra de misión, ¿sí o no? ¿O es que Dios solamente cuando abre su boca lo abre solo para bendecir? ¿O también la abre para exigir, para comprometernos? Dios con su palabra, oiga, Dios en la palabra se compromete, pero también nos compromete. Dios en su palabra nos amarra, pero también Él se amarra. Dios en su palabra está dispuesto a hacer algo, pero también quiere que nosotros hagamos algo para Él. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros en un momento o en este momento están huyendo y ponen pretextos y excusas? Personas, muchos de ustedes tienen dones, muchos de ustedes tienen llamados, dones para predicar, dones para sanar, dones para dirigir. Y la pregunta sería: ¿usted está poniendo al servicio de Dios eso que Dios le ha dado? ¿O usted se esconde detrás de sus prejuicios y detrás de las incapacidades que podemos poner delante de Dios? Y digo, incapacidades todos podemos tener, porque ninguno de nosotros está ya terminado. Todos cometemos errores en esta vida. Pero no es, hermanos, quedarnos a llorar los errores que cometemos. Más bien es entender que si yo estoy en este mundo es por algo. Cuando hay una persona que entiende la razón por la cual está aquí, mire, hermano, podemos vivir, como decía, en la montaña o en el valle y seguiremos estando allí donde Dios nos quiere tener. ¿Está oyendo? ¿Qué cosas le ha pedido Dios? Digo Dios.
Porque el versículo 4 habla de la voluntad de Dios. ¿Qué cosas le ha pedido el Señor que haga para él? ¿Qué llamado le ha hecho Dios? ¿A dónde lo ha querido llevar el Señor? Y frente a eso que Dios nos ha pedido, ahora pregúntese usted, o preguntémonos, ¿cuántas veces hemos puesto nuestras incapacidades personales para no hacer la voluntad del Señor? El profeta le dice, yo soy muy joven y no sé hablar. Que nadie tenga de menos su juventud. Que nadie tenga de menos su juventud. Podrá quizás no hablar hoy. ¿Se recuerda de Moisés? ¿Cuántos pretextos puso Moisés para ir donde el faraón? Cada vez que Dios le decía, yo voy contigo, tú vas a hacer esto con la vara, vas a hacer señales. Moisés decía, sí, Señor, pero y ponía un pretexto. Y al final de la historia de este hombre, se convirtió en un gran siervo de Dios. El hombre que llevó y sacó de la tierra de esclavitud a toda una nación. Oiga, hermano, detrás de los pretextos, detrás de las incapacidades que ponemos, puede haber un gran hombre y una gran mujer de Dios que servirán de canal de bendición para muchos. El problema es que yo como persona puedo ver mi error, mi pecado, mi irresponsabilidad, pero no me pongo a pensar que detrás de todo eso podrá haber un potencial grande para que sea utilizado por Dios. El profeta decía, yo soy muy joven y no sé hablar. Algunos pueden sentirse hasta menos por las realidades personales que viven. Pero el Señor le dice en el versículo 7, no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. Lo primero que Dios dice, dejen de menospreciarse. Dejen de poner sus incapacidades como una excusa para no hacer lo que yo quiero que hagan. Porque al final dice, vas a decir todo lo que yo te ordene. Al final, hermanos, quien se encargará de hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos de hacer, será el Señor. La obra de Dios es de Él y Él se encarga de sostenerla. Y en el momento que más lo necesitamos, ahí estará Dios respaldando a los hombres y mujeres comprometidos con su obra. Y le dice en el versículo 8, no le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Iglesia, no le temas a nadie. ¿Me está escuchando? No le tema a nadie, porque tiene dinero, porque tiene recursos, porque tiene amistades. No, porque el Señor está con nosotros para liberarnos, para sanarnos, para sostenernos. No le tema a nadie. Decíamos un día de estos, platicábamos con el pastor, que en esta iglesia, si hay algo que hemos perdido, es el temor a los humanos. Porque vamos a lugares que nadie quiere ir. Aquí hay jóvenes, líderes de jóvenes, que caminan en medio de los pueblos, a oscuras, donde solo se oye el ruido de los animales, de los grillos. No hay casas, no hay luz. Aquí hay jóvenes que van y predican, hombres que predican, mujeres que predican. Subimos a los renuevos y suben jóvenes de distintas pandillas, están en el mismo grupo, están en el mismo templo, en el mismo lugar, comparten los baños. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros, hermanos, a confiar? Solamente es esto, que Dios está con nosotros para librarnos de todo peligro. En términos humanos, tendríamos que estar preocupados. En Noche de Buenas Nuevas vamos, trabajamos,
Estamos allí en medio de jóvenes con su cuerpo manchado. De repente se oyen allá ciertos rumores. Yo me recuerdo un día que fuimos a Noche de Buenas Nuevas en Mexicanos. Estábamos ahí arreglando todo y pasan las personas aledañas al lugar y los servidores haciendo la invitación para que entraran. Las personas le decían: no vamos a venir, y aquí ya los van a venir a disparar. Y se oían amenazas que llegarían un grupo de personas a disparar al evento. Comenzamos el evento, hicimos el evento. Decían: habrá una lluvia de balas aquí. Así decían los mismos vecinos. Y quizás personas incluso que pertenecían o pertenecen o asisten a una iglesia, llámese la que se quiera llamar. Pero allí había un grupo de hombres y mujeres que le querían a Dios. Había un grupo de hombres y mujeres que estaban tomados de la mano de Dios. Hombres y mujeres que estaban confiando que la mano de Dios estaría con ellos, porque la promesa dice: yo voy a estar contigo para librarte, afirma el Señor. ¿Qué vamos a hacer el día 28? Vamos a celebrar que la mano de Dios ha estado con nosotros y que la mano de Dios nos ha librado siempre en cada problema, en cada circunstancia y en cada necesidad. Hemos vivido momentos de necesidad como iglesia, momentos complicados, momentos difíciles, pero la mano de Dios siempre ha estado con nosotros. Usted como persona ha vivido situaciones complicadas, difíciles, pero la mano de Dios siempre ha estado con usted. Y dice el versículo 9: luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos. El Señor pone en nuestra boca su mano y nos da autoridad sobre naciones y reinos. Oiga, iglesia, cuando Dios abre su boca, cuando Dios extiende la mano, cuando Dios pone la mano sobre nosotros, Él nos da algo que necesitamos, y eso es autoridad. ¿Hay autoridad de Dios en su vida? ¿Dios ha puesto la mano sobre usted? Dios, hermanos, frente a nuestras incapacidades, Él extiende la mano, Él nos toca y nos da autoridad. No mire su incapacidad, mire la autoridad de Dios. No se mire a sí mismo, mire al que vive y al que reina. No se mire usted. Es que si nos ponemos a ver nosotros, entonces, hermanos, mejor pongamos un lazo y ahorquémonos, como hizo Judas. Pero si miramos, si ponemos nuestra mirada, si fijamos nuestra atención en el Dios poderoso, ese Dios siempre extenderá su mano una y otra y otra y otra y otra vez, y siempre nos dará autoridad, siempre nos dará la salida, siempre nos dará la alternativa, para que siempre, hermanos, nos mantengamos haciendo la voluntad de Él y cumpliendo sus propósitos. Dios le dice al profeta: he puesto autoridad sobre ti para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Hermanos, acompáñenme a Isaías 49. Versículo 1. Escúchenme, costas lejanas. Oigan esto, naciones distantes. El Señor me llamó antes que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. ¿Está leyendo conmigo? El Señor me llamó antes que yo naciera. En el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Quizá, hermanos,
la mamá y el papá todavía no se habían puesto de acuerdo para colocarle su nombre. Pero usted ya tenía un nombre. Quizá su mamá y su papá estaban pensando qué nombre le iban a colocar. Pero el Señor ya tenía un nombre para usted. Usted podrá llamarse, ¿qué? Claudia, Jessica, Artola, Eric. Podrá tener tantos nombres, Salvador. Pero ese quizás será el título o será el nombre que le han colocado sus padres. Pero sabe, antes que usted naciera, Dios ya le había dicho: tú eres mi siervo y tú eres mi sierva. Antes que naciera, el Señor ya me había llamado por mi nombre, dice el profeta. Hizo de mi boca una espada afilada y me escondió en la sombra de su mano. Me convirtió en una flecha pulida y me escondió en su aljaba. Me dijo: Israel, tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. ¿Sabe qué le dice Dios? Tú eres mi siervo y en ti seré glorificado. ¿Sabe dónde se quiere glorificar Dios? Dios se quiere glorificar a través de usted y en usted. Es que dígame, ¿cómo no vamos a glorificar el nombre de Dios si yo miro aquí entre ustedes personas que han pertenecido a pandillas, personas que han estado a punto de morir, pero están aquí buscando a Dios? Dígame si eso no es para glorificar el nombre del Señor. Dígame, ¿cuántos de ustedes un día estuvieron enfermos y Dios apareció y les sanó? ¿Cómo no vamos a glorificar el nombre de Dios? ¿Cuántos de ustedes un día estuvieron a punto de morir, pero Dios le preservó la vida? Dígame, ¿cómo no vamos a glorificar el nombre de Dios si Él ha hecho tantas cosas por nosotros? El Señor le dice al profeta: a través de ti yo seré glorificado. Y respondí: en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno, pero mi justicia está en las manos del Señor. Mi recompensa está en mi Dios. Mire, hermano, yo no sé si a usted en la vida le ha pasado esto. Lo que dice el profeta: en vano he trabajado. Yo no sé si usted ha sentido en algún momento que en vano se ha esforzado en la vida, que en vano ha servido, o que en vano incluso está yendo a un lugar a predicar. La gente no quiere nada con Dios. La gente no busca de Dios. La gente sigue metiéndose en problemas. Y usted dice: en vano estoy trabajando. Yo quiero decirle que no es en vano. Quizás no mira los resultados que usted desearía, pero sí está haciendo algo para Dios. Tarde o temprano eso que usted hace para Dios tendrá un resultado en su vida. No diga que es en vano que usted abra la puerta de su casa para que la gente llegue a escuchar la palabra. No diga que es en vano el que usted vaya y camine tanto tiempo para tener 1 o 2 personas en su reunión. No es en vano, hermanos. Nosotros, las cosas que hacemos para Dios jamás serán en vano. Las cosas que nosotros hacemos para los humanos quizás un día no serán reconocidas y quizás será en vano para ellos, pero para Dios no es así. Todo lo que usted haga, todo lo que usted realice para Dios jamás será en vano. Y el profeta dice: he gastado mi fuerza sin provecho. Yo ya no tengo fuerza, me he gastado todo. Yo no sé usted cómo está esta mañana. Si usted tiene las fuerzas aún para seguir luchando o sus fuerzas se han desgastado. Pero no importa, hermanos. Esta mañana Dios traerá fuerzas nuevas para que usted continúe haciendo la obra de Dios. Usted que dice: yo ya no tengo fuerzas para seguir en el ministerio. Yo ya no tengo fuerzas para continuar siendo líder de este ministerio. Siento una gran carga. Siento un gran compromiso. Mire, es de humano desgastarse. Y se desgasta cuando se acaba, cuando se da, cuando se invierte. Pero hay alguien que jamás se desgasta
y que siempre tendrá las fuerzas, hermanos, para seguirnos la dando a nosotros. Y ese es el Señor. Dios y la fuerza de Dios jamás se agasta, jamás se desgasta, siempre está allí para darnos a nosotros. Ahora, versículo 5. Ahora dice el Señor, que desde el seno materno me formó para que yo fuera su siervo, para hacer que Jacob se vuelva a él, que Israel se reúna a su alrededor. Porque a los ojos del Señor yo soy digno de honra y mi Dios ha sido mi fortaleza. ¿A los ojos de quién se pone usted? A los ojos de los humanos. ¿Frente a los ojos de quién está usted? Si está frente a los ojos de los seres humanos, pueden decirle es digno o no es digno. Pero si usted está frente a los ojos de Dios, ¿cómo dice el profeta? Frente a los ojos del Señor, soy digno de honra. Quizás los humanos no le dan honra, pero ¿qué importa? Con que frente a los ojos de Dios seamos dignos de honra, hermanos. Eso debe de bastar a nuestra vida. Ahora, en todo esto debemos de saber frente a quién estamos. Cuando hacemos algo siempre nos escondemos de los humanos, porque al ver las obras que realizamos, ellos pueden darnos honra o pueden no darnos honra. Pero frente a los ojos de Dios siempre estaremos. Frente a los ojos del Señor siempre estaremos presentes delante de Él. Y dice, versículo 6, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaure a las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel, a quienes he preservado. Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor y Santo de Israel, al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes. Los reyes te verán y se pondrán de pie. Los príncipes te verán y se inclinarán por causa del Señor, el Santo de Israel, que es fiel y te ha escogido. Al despreciado, al aborrecido. Aquellos que un día te despreciaron y te aborrecieron, un día ellos te verán y se van a poner de pie. Aquellos que un día te vieron mal, aquellos que te vieron de menos, un día reconocerán que Dios está contigo. Aquellos que un día no te tomaron en cuenta, cuando Dios te tome en cuenta y la gente vea, la gente se pondrá de pie. Y la gente reconocerá que Dios ha caminado en tu vida. Y todo esto dice por una razón, porque Él es fiel y te ha escogido. Dios es fiel y Dios nos ha escogido. Frente a la palabra de Dios, al plan de Dios, a los propósitos de Dios, ya no debemos de huir, iglesia. Debemos de tomarlo, debemos de vivirlo, y Dios se encargará siempre de sostenernos, porque Él estará con nosotros. Póngase de pie. Antes que nacieras, el Señor ya te había escogido. Usted está aquí por la elección de Dios. Porque Dios, en medio de los errores
que se cometen, Él sigue teniendo un plan para nosotros. Esta mañana es una mañana para ya no seguir huyendo del Señor. Es una mañana para ya no escondernos del Señor. Es una mañana para hacer la obra de Dios. Frente a la obra de Dios, nosotros hemos puesto nuestras incapacidades, hemos puesto pretextos, pero Dios dice: ya no pongas pretextos, porque yo estoy contigo. Pero ¿sabe cómo descubrimos el acompañamiento divino? Lo descubrimos cuando hacemos aquello que Dios nos ha dicho que debemos de hacer. Si hay alguien esta mañana que se ha encontrado lejos de Dios, que sigue huyendo del llamado y de los propósitos de Dios, hoy es un tiempo que no se esconda más. Que le diga al Señor: Señor, aquí estoy. No me voy a esconder. Sí, tengo necesidades. Sí, me he tropezado. Sí, tengo limitaciones. Pero quiero descubrir que tú caminas conmigo. Si hay alguien que hoy se quiere reconciliar con Dios, venga aquí al frente y reconcíliese con Dios. No siga escondiéndose más. No siga poniendo pretextos. Más bien venga delante de Dios y reconcíliese con Él. Venga delante de Dios y dígale: Señor, he sentido que mi esfuerzo y mi trabajo han sido en vano. No he visto resultados. No he sido reconocido. Pero ¿qué más da, Señor? Yo voy a continuar. Yo voy a seguir. Yo voy a hacer tu obra. No se sigue escondiendo ni sigue evadiendo el llamado de Dios para su vida. Usted está aquí porque un día escuchó la palabra. Dios te dio una palabra. Y esa palabra, hermano, te sacó aquel día de aquel problema que tenías, de aquel estilo de vida que tenías. Pero Dios también da palabra para comprometernos con su obra. O si habrá alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor, venga aquí al frente y entréguele su vida a Dios. No le estoy hablando de hacerse parte de esta iglesia. Lo que le estoy diciendo es que usted aprenda a descubrir que Dios está con usted. Vamos, no se vaya sin el Señor. No se vaya sin Dios. Dios tiene caminos. Dios tiene propósitos. Cuando Dios da una palabra, Dios dirige. Dios le da un rumbo y dirección. Usted puede sentir que los esfuerzos que hace son en vano. Mire, jamás será en vano el esfuerzo que usted haga para Dios. Jamás serán inútiles los esfuerzos que usted haga para Dios. Dios siempre mirará y Dios siempre se acordará de sus siervos y sus siervas. Hay alguien aquí que dice: mis fuerzas se han desgastado. Ya no quiero continuar. Ya no quiero seguir. Usted que dice, que el día jueves le tocaba servir y a usted se le pasó por la mente no venir a servir porque
ya no tiene las fuerzas de antes. Porque ya no tiene aquel fuego de antes. Porque ya no tiene aquella chispa de antes. Mire, esta mañana es una mañana para decirle al Señor: Señor, derrama fuerza sobre mi vida. Señor, derrama fuerza sobre mi vida. Me he ido, Señor, sintiendo débil por dentro. ¿Por qué no levanta sus manos esta mañana? ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, estas manos se han ido cansando? Señor, estas manos se han ido debilitando. Usted que siente que sus manos se han debilitado y que el servicio ya no es lo mismo. Usted que siente que sus fuerzas